Muy buena a todos, mi nombre es Daniela Osa, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la exposición conceptual. Es la representación al lector de un conjunto de ideas propias o ajenas acerca de uno o varios problemas determinados con el propósito de orientar a dicho lector acerca de los mismos. Es decir, se trata en primer lugar de representar al lector ideas propias o ajenas. Esta, en efecto, se emplea principalmente en géneros periodísticos interpretativos, en los cuales las ideas vertidas son las del propio periodista. Su temática es amplísima y hoy en día no existe de hecho problema alguno que escape al tratamiento periodístico expositivo. Posee además propósitos de orientación y puede emplearse en cualquiera de los géneros periodísticos. En efecto, si bien su campo de aplicación principal está dentro del periodismo de opinión. Cuando hablamos sobre el artículo género expositivo, es el género donde mejor se utiliza la exposición conceptual. Generalmente se trata de un texto de extensión variable, pero dentro de cierta brevedad. El empleo de la técnica expositiva suele hacerse a través del comentario. No se trata de un género periodístico, sino más bien del tratamiento que se hace en un texto periodístico de un tema determinado. Trabaja sobre hechos más del momento, por lo general, sobre hechos que se comentan casi paralelamente con su ocurrencia. Por ello, el lector no siempre es suficientemente enterado acerca de los mismos y el comentarista debe, como así, para su comentario de modo que el comentario cabalga en cierto modo entre lo informativo y la opinión. La técnica expositiva. Puede decirse que la técnica expositiva es de uso general. De hecho, todo el mundo la emplea, porque todo el mundo piensa. Pero dentro del periodismo se trata de una especialidad. Se trata, en todo caso, de una técnica que se fundamenta en la reflexión. De hecho, requiere en el periodista una cultura muy amplia y muy sólida. La técnica expositiva plantea la necesidad de saber muy bien para quién se escribe. Tales características permiten al periodista que utiliza la técnica expositiva una mayor libertad lingüística y sobre todo estilística, de modo que la orientación que busca hay que suministrársela con rapidez y eficacia. Aplicación práctica de la técnica expositiva. En cuanto a su aplicación práctica, la técnica se utiliza a lo largo de un proceso cuyos pasos son fácilmente determinables. Son los siguientes. El primer paso es la concepción del tema. Esta fase se cumple de muchas maneras. Hay quienes deben buscar el tema. Esto ocurre corrientemente con los columnistas fijos que deben escribir periódicamente cada semana sobre un tema determinado. Frecuentemente el lector no imagina lo tiranizante que resulta este tipo de actividad. Su búsqueda suele realizarse en todas partes, en cada momento, durante cualquiera de las actividades que se cumplan diariamente, bien sea en el ámbito familiar o en general privado. La segunda fase, que puede cumplirse inmediatamente después de la primera, o de modo no tan inmediato, es la elaboración de las ideas en torno del tema. Viene a ser la etapa de reflexión. Una vez que hemos concebido el tema, es decir, que tenemos que escribir, vamos hilvanando ideas alrededor del mismo, vamos tejiendo un cañamazo de pensamientos. Es decir, vamos elaborando mentalmente el tema como paso previo a la escritura del texto. Tal elaboración mental no siempre es plenamente consciente como pudiera creerse. Desde luego que una vez concebido el tema, pasamos a una fase de meditación, de análisis, de tratamiento racional de dicho tema. La tercera fase es la esquematización. Una vez escogido el tema y elaboradas, al menos en sus lineamientos generales, las principales ideas en torno al mismo, es conveniente que antes de pasarla a la fase final, a la escritura del texto, hagamos un esquema de lo que éste ha de contener. Dicho esquema puede ser mental o escrito. En realidad se trata de una guía que no garantice que nada de lo previamente pensado quede fuera del texto, de tal modo que en el producto final seguramente habrá muchas más de lo que había inicialmente en el esquema. Pero en todo caso esto último estará bien presente
que es lo que buscamos garantizar mediante tal esquema. Finalmente, la fase de la ejercitación marca la culminación del proceso. Es el momento de redactar el texto y al redactar el texto el esquema inicialmente resulta enriquecido, pues entonces surgen muchas nuevas ideas que rebasan y complementan que al principio se formularon y esquematizaron. Estructura del texto expositivo. La estructura del texto periodístico en que se aplica la técnica expositiva es variable, depende siempre del género dentro del cual se emplee. En primer lugar, el comienzo debe ser directo, sin rodeos ni divagaciones. El lector debe ser introducido en el tema de manera inmediata. De ese modo se logra despertar su interés, desde luego si el tema es de por sí interesante. El tema que va a tratar se debe proponérsela al lector en las primeras líneas. La segunda es la necesidad de respetar y mantener el interés del lector. No basta provocar el interés inicialmente, es preciso también evitar que decaiga o desaparezca. También influye decisivamente en el interés inicial del lector el tipo de lenguaje que utilicemos para empezar. Una vez despertado el interés es necesario mantenerlo todo el tiempo, tratándose de un interés creciente, dependiendo de diferentes factores, como lo es el factor de la brevedad, cuando lo mismo resulta de evitar las divagaciones, las repeticiones innecesarias. La tercera es tanto como el comienzo, el final debe merecer también un especial cuidado. Muchas veces el sentimiento de frustración del lector al cabo de su lectura deriva pura y simplemente de un mal remate, aun cuando el texto leído sea de suyo interesante en su conjunto. Tal procedimiento puede ser bueno y resultar provechoso, a condición que se utilice con mucho tino y extraordinaria habilidad. La cuarta, también dentro de la técnica expositiva, tiene la cabida la matización. Al momento de matizar la intuición, el buen gusto, el sentido creador, la habilidad nacida de la experiencia serán las mejores guías. Lo importante es no perder de vista que el uso de tales recursos solo es válido en función del lector, de lograr su interés, de provocar su satisfacción. Es conveniente que el texto sea muy breve. La separación de párrafos predispone favorablemente al mismo tiempo que facilita la lectura. Cuando hablamos sobre el lenguaje expositivo, este correspondiente a la técnica expositiva debe presentar ciertas características adecuadas a dicha técnica. Debe ser en primer término un lenguaje concebido y realizado sin perder vista los rasgos propios del lector a quien se dirige. En tal sentido, podríamos enumerar siempre el título enunciativo y no textativo. Debe visitarse el sermonismo, el lenguaje debe ser persuasivo, pero no paternalista. Trata de plantear problemas, de someter ideas al juicio del lector, pero no de aconsejar. Otra sería evitar el dirigismo, la imposibilidad al dogmatismo que el lector rechaza cada vez más que las distintas formas de autoritarismo. Es preciso que el lenguaje sea claro, esto deriva más del carácter periodístico del material que se elabora mediante la técnica expositiva. Desde otro punto de vista, la técnica expositiva debe valerse primordialmente de la frase corta. De este modo, la escritura resulta altamente favorecida. En primer lugar, se facilita la comprensión del lector, ya que puede captar rápidamente y con toda claridad las ideas expuestas. Finalmente, exposición de ideas ajenas. Aun cuando de hecha la exposición de ideas propias y en la exposición ideas ajenas rigen a mismos principios técnicos, la aplicación práctica de estos no pueden ser igual en ambos casos, entre otras razones, porque la diferencia entre los diversos géneros utilizables cuando se trata de exponer estas ideas ajenas, la situación cambia radicalmente. En este caso todo sería más sencillo. Seguramente si se tratase de transcribir literalmente las palabras del expositor, bien sea trata de reseñar la entrevista, se trata de una entrevista, tenemos que combinar el diálogo explícito que vendría siendo la cita textual de lo dicho por lo entrevistado. Ahora bien, pasemos al diálogo implícito. En este último son nuestras propias palabras las que se transmitirán al lector, el pensamiento del entrevistado.
Nuestro lenguaje ha de ser mediador entre ese pensamiento ajeno del lector, y tal medición supone una tremenda responsabilidad, porque ya no se trata de escoger las palabras que reflejan adecuadamente nuestro pensamiento, sino el pensamiento de otra persona. No podemos limitarnos a reproducir literalmente todo lo que dijo. Es posible que solo citemos textualmente trozos de su disertación, pero lo que con mayor extensión ofrecemos al público será el resumen con nuestras propias palabras de su exposición. De modo que también aquí confrontemos el problema y la responsabilidad de la escogencia del lenguaje propio que mejor expresa el pensamiento ajeno. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.